Después de la publicidad entramos en la última parte de este programa de Extraños en la Noche. Es ese tiempo que dedicamos al debate contando siempre con nuestros expertos. Se los presento y luego les doy a conocer el tema que aquí esta noche se va a debatir. Jorge Carrió es licenciado en Educación Física, profesor de la Universidad de Alicante y pertenece al Grupo Antar. Buenas noches y bienvenidos, Jorge. Buenas noches, muchas gracias. Espero, como digo siempre, espero que no sea la última. Esperemos. Manuel Capella, diplomado en hipnosis, parapsicología y astrología. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bienvenido también. Gracias. César Rubio, estudioso en temas metafísicos. Buenas noches, César. Hola, bienvenido. buenas noches. Aquí a mi izquierda, Luis Jiménez Maruenda, amigo como todos, periodista y parapsicólogo. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Supongo que bien y dispuesto a entrar en tema. Por supuesto. Junto a él, Pedro Amorós Sogor, técnico especialista en informática, investigador en transcomunicaciones y experto en psicofonías. Don Pedro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos dispuestos. Y junto a él, Antonio García, filólogo y experto en esoterismo. Antonio, buenas noches también. Buenas noches. Tito Maciá le ha interesado tanto el tema que se ha quedado. Don Tito Maciá, Buenas ¿usted qué noches quiere que le de diga? nuevo. Buenas noches otra vez. No, ya nos conocemos. Pues buenas noches, es profesor de astrología por si a usted aún no le había llegado la onda. Señores, hay un tema que por acuerdo de todos es el que va a ocupar el tiempo de este Extraños en la Noche. ¿Está cerca el fin del mundo? ¿Está cerca el fin del mundo? ¿Hacemos las primeras exposiciones y luego pasamos al debate? Jorge Carrión, por ser el recién incorporado. Adelante. Buenas noches. Pues vamos a ver, yo lo que he hecho al enterarme un poco del tema ha sido indagar un poco entre los estudiantes ahí de la universidad y preguntarles, bueno, ¿vosotros qué consideráis que es el fin del mundo? Claro, y el mensaje que se está recibiendo es la hecatombe, el fin del mundo, que si los astros se chocan, etcétera, etcétera. Entonces les he intentado dar otra lectura. Bueno, ¿y por qué no pensáis que el fin del mundo lo que puede significar es el fin de una era que estamos viviendo, que la mayoría de ellos no están de acuerdo en cómo se está viviendo ahora y que puede ser un cambio? Sin necesidad de que haya muerte ni esas catástrofes, simplemente un cambio de conciencia, donde la gente deje de pensar en la guerra, deje de sentir las envidias, etcétera, etcétera, y entonces se pueda pensar en una era, esa nueva era, en la cual toda la gente tenga la claridad y tenga una conciencia que pertenecemos todos a la misma humanidad y que podemos llevar adelante un mundo mejor. Entonces, mi planteamiento sería el intentar evitar el hablar de esas catástrofes, de esos hundimientos, de esos terremotos y empezar a pensar en que nosotros, como humanidad, tenemos que ser capaces de que haya un fin del mundo, pero un fin del mundo de lo que estamos viviendo hasta ahora para que haya un mundo mucho mejor. ¿Alguien más? Venga. Yo opino una cosa que me parece que evidente. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Jorge y además creo que debemos cambiar nuestros esquemas sobre el fin del mundo. Esos fines del mundo apocalípticos de los que tanto se ha hablado por los videntes, por los astrólogos, por los que estaban iniciados en esto, no estoy negando que pueda ocurrir. Ahora, a nivel astronómico, no, porque el Sol le quedan muchos cientos de millones de años todavía y no se trataría de un cambio del fin del mundo. Pero hay que advertir también el factor tiempo. El factor tiempo es un factor abstracto. Nosotros vivimos en función del tiempo. Entonces, el fin del mundo para cada persona es cuando se muere. El año pasado murió un amigo mío, para él fue el fin del mundo. Y yo lo que pienso es que en el momento de la muerte, inmediatamente pasas al fin de los tiempos, ese juicio final que se dice. Pero como no hay tiempo, entonces él lo está viviendo ahora, pero al unísono lo está viviendo en el momento en que nos muramos todos. Es un tema muy complejo, muy difícil, porque habría que empezar planteando el tema del tiempo. El tema del tiempo es complejísimo y no creo que sea adecuado para un programa de televisión dar tantas explicaciones. Y no quiero seguir hablando porque ya los televidentes van a decir, este es el que más enrolla. Te pedí, Paco, el otro día que me hicieras el favor de cortarme de vez en cuando. No, en absoluto. Sabéis que este es un programa libre y que podéis expresaros de la manera que queráis. Como amigo mío, tú como amigo mío, porque ya está bien de rollo, Luis. En absoluto, en absoluto. Tito Maciá me decía cuando le proponía el tema, me decía, bueno, pero el fin del mundo no puede venir sin contar con los astrólogos. Hombre, claro. Pero ocurre un fenómeno y es que cada fin de milenio
surge de nuevo el fin del mundo. Parece que se acaba un milenio, pero claro, se acaba un milenio, resulta que se acaba un milenio para la civilización occidental, porque los hebreos están en el 4000 y pico, los chinos en el 4000 y pico también, los indios están en el 1400 y pico, los árabes en el 1200 y pico, es decir, es un fenómeno que parece ser que se repite cada fin de milenio. De hecho, lo que sí que hay, como ha dicho Carrión antes, es un cambio de era, que está viéndolo y el puente que se abre está en los años 60. Si nos vamos a la literatura de los años 60, ahí donde había un catastrofismo enorme, multitudes de sectas, astrólogos, adivinos de todo el mundo asociaban el fin del mundo con el año 84, con el año 86. Hay muchos libros escritos sobre el fin del mundo. Y como decía Carrión, no es el fin del mundo, es el fin de una era, que no es el momento de explicarlo para entender lo de las eras, pero sí estamos viviendo el fin de una era donde el ser humano va a estar menos aglutinado, va a depender menos del colectivo y va a tratar de ser más el mismo. Venimos de un mundo donde el ser humano ha dependido mucho del grupo. Vamos a un mundo donde el ser humano va a tener que depender más de sí mismo. Ahora se depende mucho del médico, de la seguridad social. En la era que entramos, uno va a tener que responsabilizarse más de todos sus actos. Venimos de un mundo donde la moral estaba establecida. Lo que había que hacer, lo que era bueno y lo que era malo, ya te lo daban por escrito. En la era nueva que entramos es la conciencia la que se amplía y la conciencia de cada individuo la que va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, efectivamente, estamos en un fin de mundo, pero no en una catástrofe mundial. Este es el esquema que quería comentar. Pedro. Bueno, yo puntualizo una cosa. Estoy completamente de acuerdo con Tito. O sea, no puede haber... Esto no es bueno esta noche, ¿eh? Esto no es bueno, señores. Bueno, es puntualizar. Estoy de acuerdo con Tito, pero también estoy en desacuerdo con la palabra fin del mundo. Para mí no es un fin del mundo, es un inicio de otro. ¿Por qué? Evidente. Pienso que han habido muchos fines del mundo, porque también habría que diferenciar, ¿es fin de humanidad o fin del mundo? Porque el mundo físicamente no creo que explote. En todo caso, acabaría la humanidad, ¿no? Lo que ocurre es que ahí está la cosa. Yo creo que es el inicio de otra. O sea, yo creo que es más que un cambio de era, un inicio. Como los muchos inicios que han habido en esta humanidad. Como los muchos cambios sutiles que no se pueden cambiar, no se pueden llamar cambios sutiles, sino inicios de otros periodos. Otras nuevas tendencias, otras nuevas tecnologías. Ya no es como un cambio, es un inicio, un volver a empezar. Esa es mi opinión. No, yo estoy perfectamente de acuerdo y creo malo, que... eso es malo. Ya, pero yo voy a discrepar un poquitín... En un debate eso es malo. Claro, pero yo voy a discrepar un poquitín en el sentido de ese cambio de era, que todos estamos de acuerdo, que el fin del mundo no se va a producir, pero sí, por lo menos un cambio de era. ¿En qué sentido ese cambio de era puede ser traumático o no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de aquí lo que decía Jorge. Si queremos un mundo más espiritual, un mundo más diferente hacia lo positivo, hay que tener en cuenta que si en un bosque, por ejemplo, queremos que entre la luz, si no se talan de alguna manera los árboles, esa luz no puede entrar. Entonces yo me refiero hasta qué punto ese cambio no puede ser traumático para la humanidad. O sea, de la noche a la mañana nos vamos a hacer todos más buenos, nos vamos a hacer todos más positivos, o tiene que haber una especie de hecatombe, o no sé cómo decirlo, algo de fuera que nos haga cambiar. Porque ahora, por ejemplo, sabemos el problema de la tala de los árboles, sabemos el problema de la contaminación de los mares, de los ríos, todo esto. Entonces, de alguna manera, estamos nosotros mismos provocando ese cambio de una manera traumática. También vemos todos los poderes económicos que hay, todas estas cosas. Esto para que de la noche a la mañana se extinga y vayamos hacia otra manera de ver las cosas, tiene que pasar algo. Yo no creo que de la noche a la mañana vaya a producirse ese cambio. De una manera pacífica. Sí, bueno. Sí, no, perdón, enseguida vamos contigo, Jorge. César Rubio. Yo digo, bienvenidos los cambios traumáticos, porque sin una profunda crisis no hay cambio. Yo creo que estamos todos hoy identificados con el problema. Yo, en vez de decirle fin del mundo, lo llamaría cambio de paradigma. Entramos en un nuevo modelo de vida, generado precisamente por todo el lastre que llevamos de tantos cientos de años de un tipo de vida desaconsejable. Pero bien, yo lo que quisiera centrarme más hoy es en el aspecto del fin del mundo tal como lo enfocan determinadas religiones tendenciosas, determinadas sectas y falsos gurús, porque recordará Luis que hace poquitos años mucha gente se tiró al monte
porque venía el fin del mundo. Aquí en Alicante y la Sierra de Mariol estaba plagada de tiendas de campaña. Y eso está fomentado, pues determinadas sectas o pequeños grupos o grandes grupos, o con el manejo de determinadas religiones que quieren infundir el miedo en el hombre para expoliarlo, para explotarlo, como está sucediendo. Y eso sí que es un auténtico catastrofismo. Y de eso los medios informativos cada 2 por 3 nos están dando ejemplos de ello. Los medios informativos que necesitan del morbo, especulan y fomentan todo este tipo de cosas. No hay fin del mundo. La Tierra es muy prolífera. ¿Así, categóricamente? Yo lo digo, sí, categóricamente no hay fin del mundo. Porque el fin del mundo, ¿qué podía ser? ¿El fin de la humanidad? Poniendo la cosa extrema, bueno, pues queda la Tierra con una cantidad ingente de bacterias que de ellas nacemos. Claro, sería una catástrofe por cuanto el valor de la inteligencia desaparecería de la Tierra. Pero en términos absolutos no habría fin del mundo. El fin del mundo puede venir pues un cataclismo termonuclear, por un cataclismo estelar, por cualquier cosa de esa. Pero que se dejen ya las religiones de manipular a los hombres y que en vez de hablar del fin del mundo, empiecen a hablar de la nueva era, del nuevo sentimiento que debe prevalecer en la humanidad, al margen de las religiones que yo creo que, aun habiendo sido necesarias, están haciendo mucho más daño que bien. Jorge Carrió pedía la palabra. Sí, quería intervenir porque a lo mejor no me he explicado bien cuando estaba diciendo esto. Desde luego, no creo que lo que haya sido o lo que vaya a ser un cambio de era va a ser de un día para otro, ni mucho menos. Porque entonces ahí sí que podríamos estar pensando en ese cataclismo, decir, bueno, esta humanidad no nos sirve, pum, se corta y empezamos con otra. No, ni mucho menos. Yo soy de la opinión, y por eso estoy también trabajando en la educación, soy de la opinión que nosotros tenemos que formar parte, toda la humanidad que estamos ahora, tenemos que formar parte de una avanzadilla que vaya haciendo cambiar lo que es la mentalidad ahora de las personas. Y eso lo vamos a conseguir con los niños que están ahora, dándoles una educación diferente a la que están recibiendo. Los niños se están impregnando de todo lo que la sociedad les va imbuyendo. ¿Y ahora qué les está dando? Pues les está haciendo consumistas, les está haciendo envidiosos, ególatras, etcétera, etcétera. Si queremos realmente hacer un mundo diferente, nosotros creo que ni uno ni otro lo vamos a poder ver ese mundo diferente. Ahora, lo que sí que podemos hacer ahora es empezar a cambiarles, mediante la educación, imbuyendo a nuestros hijos otra forma diferente de pensar. Y entonces creo que nosotros estamos para ahí. No hay que talar esos árboles. Lo que hay que hacer es que los árboles que salgan nuevos, orientarles hacia la nueva realidad que tenemos que estar viviendo. Lo que pasa es que todos los cambios en la historia han sido traumáticos. Fíjate, por ejemplo, cuando empieza la Edad Media, cómo acaba el Imperio Romano. A través de una destrucción, de que el Imperio Romano se deshace, empieza la Edad Media, ¿no? Y así todas las culturas, la Atlántida, por ejemplo, también, hay una destrucción y de ahí emerge otra cultura. O sea que no ha habido ningún cambio que haya sido pacífico, que es lo que yo quería antes de apuntar, ¿no? Es tiempo ya de debate, así que echar las posiciones, señores, el tiempo es de libre albedrío de cada uno. Lo que sí que les digo es que César ha pedido la palabra. Perdón. Sí, bueno, estamos ya metidos dentro de la dinámica, no del fin del mundo, sino del cambio de era. El cambio de era tiene que venir necesariamente, si queremos efectivamente un cambio de era, por medio de una introspección del hombre. El hombre se conozca a sí mismo, que el hombre se identifique con su propia maldad. Somos seres duales, la naturaleza es dual. Siempre está el bien y el mal como parámetros para poder, por medio de la fricción, crecer. La tendencia que se tiene generalmente es de aparentar o mostrar, ponerse la careta para mostrar la parte bonita de nosotros. Pero, sin embargo, nuestras propias sombras, nuestras propias negaciones, aquello que no queremos reconocer en nosotros y queremos reconocer en los demás, es lo que necesita el hombre, meterse dentro de sí, identificarse y reconciliarse con su mal. Eso no quiere decir potenciar el mal, sino ver dónde estamos, en qué punto estamos, y esto sucede como con el alcohólico. El que es alcohólico y no reconoce que lo es, no tiene posibilidad de curar porque no reconoce su propio mal. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros nos metiéramos un poquito dentro de nosotros, estuviéramos un poco atentos a nuestra propia naturaleza, psicológica, anímica, espiritual, como queramos llamar, y viéramos
cuáles son la parte negativa, la parte oscura del ser, esa parte psicológica que nos inhibe, entonces a partir de ahí es cuando podrá empezar el mundo a florecer un poquito. Mientras tanto, siempre mostraremos esa faceta bonita de nosotros, negando nuestra autenticidad. Es decir, estaríamos completamente fragmentados y con la fragmentación no puede haber una evolución. Creo que Antonio quería también tomar la palabra. Sí, bueno, yo estoy en parte de acuerdo con César. Es cierto que el cambio debe ser interior. Yo creo también que todos los apocalipsis habidos y por haber pues tienen un contenido mental, un cambio de mentalidad. Pero también es cierto que ese cambio de mentalidad suele derivar en pues lo que comentaba Manolo de brusquedades en cualquier terreno y transformaciones un tanto basadas en conmociones, digamos que incluso activas y con elementos materiales, en guerras o en etcétera, etcétera. Pero también hay otra cosa que quería destacar de lo que ha dicho César. En efecto, el mundo no se va a acabar. Empezamos por ahí. Se puede acabar la humanidad, pero es que nosotros somos muy egoístas como humanidad y decimos que cuando se acaba la humanidad es el fin del mundo. Llamamos a eso fin del mundo. No es cierto. Imaginemos que se acaba la humanidad. Tampoco estoy muy conforme con eso, pero imaginémoslo, supongámoslo. Si se acabase la humanidad, el mundo podría continuar perfectamente. Para la Tierra, la existencia de la humanidad sobre la misma han sido pues, unos pequeños minutos en un día entero, con lo cual tampoco iba a tener una gran pérdida. Y siempre podría volver a generarse. Otro día estuvimos comentando las civilizaciones perdidas. Si existieron humanidades anteriores, que era por donde apuntaba Pedro. Es posible, y es posible que haya posteriores también. Y finalmente, un último punto, para no extenderme demasiado, yo me he traído aquí un libro que son las profecías del futuro de Nostradamus, que parece que, voy a mostrarlo a la cámara para que lo vean bien. Entonces, este libro, Nostradamus, voy a mostrarlo a la número 1. Este libro, bueno, contiene algunas de las profecías de Nostradamus, que, como todo el mundo puede saber, pues es uno de los profetas por excelencia que siempre se han considerado. Bien, voy a leer una cuarteta, y es que yo tengo muy mala memoria, y entonces prefería traérmela. Serpientes transmitidas en la caja de hierro, donde los 7 hijos del rey se hallan presos. Los ancianos y padres regresarán del infierno. Antes de morir, ver el fruto muerto y gritar. Bien, a mí esta cuarteta, si la leo así sin más estudio, pues me parece serpientes transmitidas en cajas de hierro, los padres regresan del infierno, frutos muertos, gritos, pues me parece una cuarteta absolutamente apocalíptica. Y ahí es donde yo quería ir, el lenguaje simbólico de los profetas, de las profecías, y sobre todo de las profecías sobre el fin del mundo. Bien, pues esta cuarteta en realidad se refiere al descubrimiento del cine. Y luego, si la interpretamos bien, pues podemos ver que serpientes pueden ser perfectamente las películas transmitidas en la caja de hierro, que es la caja donde van guardadas. Los padres regresan del infierno, es decir, vemos a los actores que ya han muerto, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje simbólico de las profecías es un obstáculo más a la hora de decir, no, es que han predecido el fin del mundo. ¿O no? No lo podemos saber. Y de hecho, yo creo que ha habido muchos apocalipsis ya, y que volverá a haber otros. Pero bueno, son apocalipsis que en realidad son transformaciones. Son una especie de muerte iniciática en masa del planeta o de la humanidad, pero para nacer a una vida posterior. Bueno, pero tú has dicho ahora de las profecías y el lenguaje simbólico de las profecías. Habría que hacer una advertencia. Nostradamus es muy críptico, tremendamente críptico, y de ahí tenemos un montón de interpretaciones de Nostradamus que cada cual lo apunta como quiere. Bien, he citado a Nostradamus, pero podríamos citar también la profecía de los papas de San Malaquías. Me gustaría hablar de San Malaquías porque la profecía de los papas es tremendamente interesante. Yo creo que le hemos quitado un poco al público ese temor apocalíptico de la parusía que se habla en San Juan, etcétera, etcétera, y le hemos quitado ese terror y hemos puesto un punto de esperanza en una nueva era en la cual creo que debemos estar implicados todos, tú, Paco, con este programa, Canal 15,
los medios informativos, todos nosotros, tenemos una misión que hacer de ir intentando cambiar al mundo. Es muy difícil, es una labor muy difícil, como decía Jorge, muy acertadamente, hay que empezar con los niños. Bueno, pues muy bien, los niños hay que ir educándolos, pero nosotros tenemos que empezar por nuestra propia educación. No lo veremos, a no ser que se cumplan las profecías de San Malaquías. Vamos a hablar un poquito de las profecías de San Malaquías para definir un poco los aciertos que ha tenido este santo, este profeta. Digamos, por ejemplo, que definió al Papa Pío XII como pastor angelicus. Y era el Papa Pacelli, que significa apacentador, pastor. Y que él tenía un aspecto angelical. Ya ahí tenía bastante acierto. Pero luego llega Juan XXIII y lo llama pastor en navegante. El pastor y navegante. Y era el cardenal de Venecia, la ciudad flotante. Y además fue el mayor navegante porque fue el primero que inició los grandes recorridos del Papa a través de los océanos. Caramba, que esto en el año 1100 y pico lo dijera una persona y ya definiera a este Papa con las características. Luego pasa a Pablo VI y le llama flor de flores. Y en su escudo está la flor de lis, que es la reina de las flores en heráldica. Caramba, son muchos aciertos. Y luego ya llega a Juan Pablo I, y de Medietate Luna, que dura lo de la luna. Y efectivamente, ya sabemos lo que le pasó. Y ahora este es el Papa de Labores Solis, la labor del sol. Y este es un Papa que está intentando crear en la simbología de San Malaquías. El sol está simbolizando a Dios y la luna a la religión, efectivamente, a la Iglesia. Entonces la labor del sol es la labor de Dios en la transformación de todo el planeta. O sea que va bastante, porque en realidad no olvidemos que en cierto modo indirectamente fue el que dio el gran cambiazo del mundo con la destrucción del comunismo y el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Fue indirectamente él, porque fue el Papa polaco y fue Solidaridad, Polonia fue la que inició la cosa y al final se le abrieron los ojos y esto no podemos ir así y ha habido un cambio espectacular. Pero ahora estamos ya en el Papa ya al que va a venir, la gloria del olivo. Y entonces la profecía dice cosas terroríficas, porque dice, vendrá Pedro el Romano, que reinará en medio de tribulaciones, y que entonces hace unas profecías, no las recuerdo, las tengo escritas, pero no hace falta leerlas, de tribulaciones, y que la ciudad santa será destruida. Reinará y que en medio de las tribulaciones, y después la ciudad santa, sí, la ciudad de las 7 columnas será destruida. Efectivamente. Entonces sería el Papa próximo, Pedro el Romano, que no sabemos qué Papa saldrá. ¿Pero para cuándo? El Papa Wojtyła parece que está sano y fuerte, pero las profecías advierten de hacer un cálculo sobre 1999, 2001. No nos olvidemos de la película famosa que está basada en un libro de Arthur Clarke, y Arthur Clarke, un gran científico y un gran novelista, es al mismo tiempo un gran profeta, porque muchas de las cosas que él cuenta en sus libros, después la ciencia las ha descubierto. Pues él tenía una precognición. Si a mí me dicen, ¿cuándo terminará el mundo? Si es el terminar de la forma que nosotros lo estamos planteando, creo que estamos ya a la entrada y que la transformación del mundo va a ser tremenda, en el año 2000. Si es que perdón, un momento, vamos a ver, porque hay deseo por parte prácticamente de todos de intervenir. Yo rogaría que lo hiciéramos en este orden porque ha sido el orden en el que se ha demandado. Porque Tito, estamos hablando, Pedro y Antonio. Estamos hablando, centrándonos en el fin del mundo. Estamos diciendo que eso puede suponer una catástrofe. Yo digo que es cierto, claro que sí. Imagínense o imaginémonos lo que les está pasando a los que viven en su mundo en Brasil. La gente que durante siglos ha vivido de una determinada manera y la evolución llega a Brasil. Es decir, qué trauma tan profundo están viviendo determinados pueblos del Brasil. Miles de millones de personas están viviendo un trauma con estos cambios, porque resulta que nosotros decimos la evolución, la técnica, el hombre más libre. Bien, y estamos llevando toda esa evolución, toda tecnológica, a países como África, a lugares como África o como Brasil, donde se está destruyendo absolutamente de una manera traumática el mundo. Es decir, para cierta parte de la población mundial, para la mayor parte de la población mundial, está siendo un trauma tremendo
este cambio de tiempos. No lo olvidemos, es decir, aquí una era, nosotros decimos que una era es como un día. Hay gente que madruga, podemos decir que la civilización occidental, nosotros como el Mediterráneo, intentamos madrugar, estamos tempranito fuera, pero hay otra gente que por las razones que sea, pues se levantan mucho más tarde y para ellos sí que está siendo un trauma. Incluso, si nos fijamos, ahora lo que es la civilización que ha sido durante 2000 años para nosotros, es decir, el catolicismo, el cristianismo, estas religiones, ahora la están metiendo en Brasil, la están metiendo en África, es decir, todavía tienen que pasar un proceso medieval rápido que no han pasado, todavía tienen que integrarse en el grupo, integrarse en un colectivo, pasar por la religión antes de liberarse. Fíjate tú el retraso y el trauma que llevan encima miles de millones de personas en este momento del tiempo, ahora, en esta época en que estamos teniendo el cambio de era o está habiendo un fin de mundo en una parte de nuestro mundo. En la astrología el cambio de era se produce, se intuye ahora. No, se intuye, se sabe exactamente. El cambio de era, que es una cosa para comentar en un programa, es como un día no amanece así, como un flash. Si el cambio de era se inicia a principios del siglo pasado, tiene el punto culminante el 5 de febrero de 1962 y tendrá su punto final aproximadamente en el 2031. Es decir, es un paquete de tiempo que abarca más de un siglo, donde se transforma absolutamente la humanidad. Y eso ocurrió ahí, ocurrió 2000 y pico años antes, y ocurrió, hay un momento en el tiempo que a lo largo de 100 años se producen unos cambios tan brutales en la humanidad, pero que se notan después de varias generaciones, no en un día. Más pronto en unos pueblos y más tarde en otros, porque todavía hay pueblos que están en el neolítico, pero lo normal es la cabeza de la evolución, en teoría, por lo menos a nivel tecnológico, está en los países occidentales. Es decir, que hay otros países que van a remolque y es un trauma tremebundo el que están viviendo. Pedro, Antonio, Manolo y después Jorge y supongo que lógicamente también César. Venga, vamos. Bueno, yo simplemente aportar que podíamos un poco valorar nuestras opiniones, es decir, las opiniones de los seres humanos que vivimos hoy en día aquí. Las profecías han sido hechas desde hace muchos cientos de años y están comprobadas que yo particularmente creo en las profecías porque la mayor parte se han cumplido. Por ejemplo, en las de Nostradamus o en las de San Malaquías. Pero hay que valorar un poquitín el tiempo real, la ciencia, el hecho de que, como dice Tito, ciertas tribus todavía estén en la prehistoria, que todavía están. Eso no quita para que nosotros nos estemos dando cuenta que debe de haber un cambio, llamémosle cambio de era. Es que tiene que haberlo, es que no la estamos sufriendo, es que no se dan cuenta la gente que no tenemos agua, de que se han acabado los recursos naturales, no es que se hayan acabado drásticamente, se están agotando. Y se están agotando los recursos naturales. Tiene que haber un cambio o un inicio de otras nuevas tecnologías, otras nuevas energías que nos puedan dar un poquito de luz. Porque realmente estamos acabando con todo. Los incendios. ¿Qué nos va a quedar? Planteémonos, ¿qué nos va a quedar en la Comunidad Valenciana cuando acabe este verano de bosques? Esperemos que los mismos que hay ahora. Esperemos, no, o sea, no sé. Yo creo que hay algo está cambiando. Algo, o sea, la gente, los chiquillos ya pequeños, como dice Jorge, ya se están influenciando de que hay que darle todo el respeto a una plantita. ¿Tratas de decir, Pedro, que empieza a ser preocupante? No, no es que empiece a ser, es que es preocupante. ¿Es preocupante? Para mí es preocupante la situación en la que vivimos. Por eso debe de haber un cambio. Está habiendo un cambio, hay un cambio. Pero esa preocupación ya entra dentro de la alarma, de la alarmante. Yo particularmente creo que sí. Venga, Antonio. Sí, yo, bueno, podría seguir con el argumento de Pedro, pero nos extenderíamos demasiado. Así es que voy a entrar un poco al trapo de lo que ha dicho Luis. Hablabas antes pues de las profecías de San Malaquías. Bueno, recordemos que las profecías de San Malaquías en realidad las publicó un señor que se llamaba Arnaldo de Bullón en 1595. Pues bien, hasta 1595 todos y cada uno de los papas de esas profecías, desde el papa que era San Malaquías, vamos, en la época de San Malaquías, encajan a la perfección en ese lenguaje simbólico que utilizan las profecías de San Malaquías. Pero a partir de 1595, algunos de los papas se pueden encajar con calzador, otros pues se pueden encajar algo mejor
e incluso algunos se pueden encajar de 3 o 4 formas distintas. Tú te has referido, por ejemplo, a Juan Pablo I, de Meditate Luna, la mitad de la luna en realidad, bueno, no duró lo que dura la mitad de un ciclo lunar, por ejemplo, duró algo más, duró 33 días, más bien un ciclo lunar y algo más incluso, pero sí podría ser perfectamente el Papa de la media luna y se le ha llamado el Papa de la sonrisa, y si sonreímos pues hay una media luna en la boca, por ejemplo. Bien, entonces el lenguaje simbólico es tan amplio que permite muchas interpretaciones, además busca precisamente la multitud de interpretaciones, para que los que de verdad tienen la clave, que son muy pocos, los llamados iniciados, pues sepan descubrir qué hay debajo de todo esto, y los que no, pues se pierdan en multitud de interpretaciones falsas, desviadas o al menos pues no del todo ciertas. Bien, pues nosotros, los que en realidad pues podemos llamarnos profanos en la clave de las profecías de San Malaquías o de Nostradamus, pues podemos interpretar, y yo he visto la misma cuarteta de Nostradamus interpretado por varios autores de distintas formas. Igual que he visto autores que han encajado perfectamente papa por papa en las profecías de San Malaquías y otros pues que han dicho este no se puede encajar. Y finalmente, San Malaquías habla del fin de la humanidad, del fin del mundo o simplemente del fin del papado. Ahí está la clave. Posiblemente sea del papado o de la estructura, de la infraestructura que tiene nuestra sociedad. Porque claro, el fin del mundo, el papado, en el mundo seremos 1.000 millones de cristianos, o 500, no sé cuántos, pero hay 5.000 millones que ni siquiera conocen el cristianismo. Por tanto, hablar del fin del mundo es un poco relativo. Y son las profecías de un santo, un profeta, que fue santificado después, bajo el prisma católico, cristiano, ¿verdad? Entonces ahí hay unos matices que hay que atestiguar. Pero sin embargo, perdóname un segundito, Luis. Yo os rogaría brevedad, por favor. Nada, esto es muy breve. 13 minutos. Esto es muy breve. También es cierto que algunos dicen que la Gloria del Olivo es un papa y Pedro el Romano otro. Algunos los unen. Bien, pero lo que sí es cierto es que él termina ahí. Sí. Él termina ahí. O un papa más o 2 papas más, pero él termina ahí. Y como otras profecías coinciden en un final del año 2000, 2001, entonces ya nos planteamos el criterio de los milenaristas, que sabemos todos que a finales del año 990 y tantos, cuando iba a empezar el año 1000, estaban todos asustados, porque terminaba el año 1000, pero el año 1000 para nosotros, el año 2000 será para nosotros, pero será el año 8000 para los judíos. Y en 1910 aquí en Alicante. Por favor, Antonio, vamos a dar oportunidad que al resto de los expertos también yo voy a ser muy rápido, somos muchos y el tema es muy interesante. Por favor, rogaría brevedad porque, insisto, estamos en los 12 últimos minutos. Yo quería hacer un comentario sobre Nostradamus. A pesar de que Nostradamus escribe las cuartetas con un contenido simbólico, hay una, que yo creo que es la única que lo hace así, que da una fecha fija. Yo no voy a leer el librito, más o menos, perdonadme si no la digo como es. Viene a decir, año 1999, séptimo mes, del cielo bajará un gran rey del terror y desencadenará algo más. Algo más en francés puede significar el anticristo, ¿no? Entonces es la única fecha que da Nostradamus y curiosamente coincide más o menos con el año 2000, con lo que decía Luis de San Malaquías. También coincide con otras profecías como la de la Gran Pirámide. En fin, que el año 2000 es un año muy enigmático. Y otro apunte muy rápido también es lo que comentaba César de todas estas personas de tipo sectas que bueno, más o menos propagan el fin del mundo. Todo eso tendría una explicación, pero yo creo que hay un fenómeno hoy en día de personas, yo conozco, como yo creo que todos en Alicante, personas de muy buena fe, que no tienen ningún fin lucrativo, ni están en secta, ni nada de esto, que efectivamente están teniendo visiones de algo catastrófico que va a pasar dentro de poco. Si estas personas no lo hacen con mala fe, yo ahí veo quizás un fenómeno de, no sé, habría ya que meternos un poquitín en qué caso. Tengo que contestarlo eso porque puede crear una imagen. Eso es un fenómeno que se llama paranoia. Es decir, hay una enfermedad mental que se llama paranoia que muchos individuos tienen debido a que reprimen en sus, como decía este hombre, su sombra. Es decir, aunque sean buenas personas, pueden estar enfermos de la cabeza. Quiero decir que no es patente de corso que unos individuos que tengan buena fe y tengan un sentimiento catastrofista. Nosotros como astrólogos sabemos que si es del signo, por ejemplo, de Géminis o de final de Tauro, esta gente está viviendo una época catastrofista en su cabeza, ellos no lo saben, tienen toda la conciencia buena del mundo, pero claro, no se puede fiar uno de nadie que diga que se va a acabar el mundo, de nadie. Es decir, yo tengo que ponerme en contra de eso porque que le digan, vuelvo a eso, que le digan a los indios del Brasil que se les va a acabar el mundo, pues que te digan, pues sí,
Quiero decir que el mundo se está acabando para quien se está acabando. ¿Exposición terminada? No, simplemente que yo conozco personas que no las considero paranoicas. Efectivamente hay muchos chalados por ahí que dicen estas cosas, pero yo considero personas que en su convivir cotidiano no son paranoicas. Me extraña creer que en ese sentido lo sean. Una persona paranoica se comporta... Está abierto que una persona paranoica es una persona que tiene sus cualidades mentales perfectas, es decir, que son lúcidos, que trabajan. Un paranoico no es un tonto. Y una persona también que todas coinciden en la misma fecha era un poquitín sintomático. Pues sí, pues que... El mesianismo apocalíptico es algo Señores, que 10 está... minutos, por favor, 10 minutos. Sí, Quisiera darle la oportunidad al resto de los expertos. Sí, yo de verdad que me encanta todo lo de las profecías y demás, pero a mí me gustaría retomar el tema otra vez hacia que nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia. Y entonces, que venga un señor hace 2000 años a decirnos que se me acaba el mundo o no se me acaba, una interpretación u otra, a mí realmente, personalmente, como Jorge, no me importa, no me interesa. No es que no me interese vuestro tema, entendedme por favor, sino que a mí no me interesa el saber lo que van a decir otras personas. Yo soy el protagonista de mi historia, de mi vida, igual que cada uno de nosotros y cada uno de los espectadores. Entonces lo que tenemos que hacer es, si realmente pensamos que este mundo no nos gusta como está y vamos a intentar cambiarlo, no nos vamos a fijar si se va a acabar o no se va a acabar. Vamos a tomar las riendas de nuestra vida y vamos a decir, venga, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿que me dan un mensaje apocalíptico? Pues peor para él. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona llega, se para y dice, me da lo mismo, o sea, se va a terminar. Que me dicen que cuando se termine el Papa, si se termina el papado o se termina el mundo. Pues mira, como todavía están en la duda de una cosa a otra, yo voy a seguir trabajando. Entonces, yo creo que lo que hay que dar a la gente es un mensaje de decir, da lo mismo, ¿vosotros estáis de acuerdo con el mundo que vivís? No. ¿Creéis que hay posibilidad de cambiarlos? Bueno, pues vamos a trabajar y vamos a hacerlo. Yo apunto hacia la educación de los niños. ¿Queremos cambiar la sociedad? Desde luego no lo vamos a hacer de un día para otro, eso está clarísimo. Hay muchos traumas, hay muchos problemas, la sociedad nos ha influido muchísimo y estamos tocados. Estamos muy tocados todos los que estamos viviendo esta sociedad. Bien, de acuerdo, pero vamos a ver si nosotros somos capaces de hacer un examen de conciencia y decir, vale, como nosotros estamos mal, vamos a hacer que nuestros hijos estén bien. Y nosotros vamos a intentar dar a nuestros hijos una sociedad que sea mucho más brillante, mucho más clara y mucho más llena de esperanza. Entonces, de verdad, me gusta mucho lo de las profecías, todo lo que nos pueden enviar de que lo que va a pasar o no va a pasar en el futuro, etcétera, etcétera. Pero el futuro se escribe día a día con lo que nosotros estemos haciendo. Nadie nos lo va a escribir desde fuera. César Rubio. Completamente identificado con la última intervención. Absolutamente identificado. Yo quería ya para concluir yo, claro, decirle a Luis, con respecto a lo que ha dicho de los papas, la profecía de los papas, ha hecho referencia, si no recuerdo mal, al Papa de la Luz o algo así, refiriéndose al Papa actual. Yo, con todo el respeto que me merecen las diferentes creencias y los creyentes, les pido perdón, yo lo diría que es el Papa de las tinieblas. El Papa de las tinieblas porque es un hombre anclado en la época medieval. Y creo que nos está haciendo un flaco favor a la humanidad con esa especie de hermetismo retrógrado que tiene y que está frenando el progreso. Bien, pero sin embargo tengo que agradecerle algo a ese Papa, es que ha propiciado la caída del comunismo. Y no porque yo tenga nada contra el comunismo, soy afiliado al Partido Comunista desde hace años y lo llevo clavado en el corazón. Sin embargo, hay que reconocer que el comunismo soviético ha hecho un flaco papel en cuanto que las auténticas ideas marxistas no le llevaba idea como debiera, ¿no? Pero, sin embargo, el favor que le debo al Papa es precisamente que haber acabado, al menos teóricamente, con el comunismo, ha dejado el mundo a la sociedad mundial unipolarizada. Es decir, ahora está todo en manos del dominio de otra dictadura disfrazada de democracia, que son los Estados Unidos. Y no puede ir nunca el mundo adelante, jamás, siendo una unipolar. Por lo tanto, por ahí tiene que venir ese fin del mundo, que convergerá necesariamente con las palabras que ha dicho este hombre, y que ya la humanidad está propiciándolo con el cambio del nuevo paradigma. Antonio. Sí, dos cositas muy breves las dos. Una, que el mesianismo apocalíptico, del que hablaba Manolo, pues bueno, es un recurso utilizado por multitud de sectarismos para precisamente ganar afiliados. O sea, si nos vamos a morir mañana, vamos a ser buenos. ¿Cómo es bueno? Pues yo que os he dicho que os vais a morir mañana, pues ahora os digo cómo vais a ser buenos.
Y dos, cierto que lo de las profecías pues no debemos hacerles demasiado caso, y a lo mejor yo es que me he expresado mal, como suele ocurrir por otra parte, pero quería decir precisamente eso, es decir, como podemos interpretar de tantas formas una misma profecía, un versículo de Nostradamus, una línea de la profecía de los papas de San Malaquías, pues como las podemos interpretar de tantas formas, ¿para qué molestarnos en interpretarlas? Sí, como ejercicio intelectual puede estar muy bien, pero realmente nos va a decir poco, porque tanta razón puedo tener yo en mi interpretación como otro que lo interprete de otra manera distinta. Con lo cual vamos a olvidarnos un poco de ese miedo a las profecías y de esa obsesión por el caos que tenemos y por el final del milenio, que también es algo totalmente ancestral. 4 últimos minutos de síntesis. Vamos ya cerrando. Jorge. Me parece estupendo que todo el mundo esté de acuerdo en que no hay ningún mensaje de catástrofe y vamos, yo sigo redundando en mi idea de que nosotros podemos hacer la catástrofe si, por ejemplo, ahora que están los franceses últimamente diciendo vamos a ver cómo funcionan nuestras bombas atómicas y entonces al final a lo mejor pueden reventar el mundo, toda la catástrofe para la humanidad. Bueno, pero nosotros seguimos siendo los protagonistas de hacemos o no hacemos. Lo único que tenemos que hacer es educar a la gente a hacerlo bien, simplemente. La síntesis a la misma pregunta con la que empezamos. ¿Está cerca el fin del mundo? Bueno, para mí el fin del mundo no. El fin del mundo como planeta Tierra estaría finalizando el fin de una cultura que es la nuestra. César. Cualquier cosa que diga va de alguna manera a ensombrecer un poquito lo que este hombre ha dicho y por lo tanto, como estoy identificado con él, huelgan palabras. El fin de nuestras estructuras mentales, psicológicas y materialistas sí que está llegando. Ese es el fin del mundo en que vivimos. Pero como el fin de la vida de un ser humano es también semejante al nacimiento de un ser humano, que sería un tema muy bonito que tratásemos algún día, la muerte en comparación con el nacimiento, es el resurgir de nuevo, una nueva humanidad. Por tanto, hablamos del final de una humanidad para iniciar otra humanidad. Pero podemos estar los mismos que estamos ahora si seguimos vivos. Podemos seguir las mismas personas, pero cambiando totalmente nuestros esquemas mentales. Pedro. A pesar de que todo lo que tenga un principio tenga un fin, yo creo que la humanidad, por no decir el mundo, va a tener un fin, sino que es el inicio de otra nueva generación. Antonio. Pues totalmente de acuerdo. No hay fin, si hay transmutación, hay cambio y depende de nosotros mismos cómo lo hagamos. Tito Más. Pues sí, hay que saber que estamos en un cambio de era, que es un fin de un mundo. Y eso cualquier persona que tenga una edad de 40 o 45 años lo habrá notado desde los años 50 hasta ahora, y que ese trauma de cambio de fin del mundo lo están viviendo ahora miles de millones de personas, como he dicho antes, y de manera traumática. Y lo que hay que adaptarse es a este nuevo mundo donde uno ya no va a estar cogido de la mano del colectivo, donde va a tener que hacerse más maduro, donde se va a vivir menos en colectivo, cuando más avanzados están, los apartamentos son más pequeños, la gente vive más sola. Es decir, el individuo va a buscar su propia individualidad y va a soltarle la mano del grupo. Y esa es la era que vemos venir, donde el individuo no va a estar tan colectivizado. Señores, muchas gracias un día más por acompañarnos en este viernes. A ustedes también, gracias por acompañarnos en este caso desde sus casas, desde sus hogares. Les quiero insistir una vez más que el próximo viernes no vamos a tener programa porque bueno, pensamos que nuestros expertos también tienen derecho a disfrutar de las fiestas de las hogueras de San Juan. Pero sí que quiero adelantarles una, y permítame, experiencia que queremos hacer dentro de 15 días. Atención a dentro de 15 días porque estoy totalmente seguro que la experiencia va a ser muy positiva y contamos con un grupo de chavales muy interesantes. Hasta no el próximo, sino hasta dentro de 15 días, que nos veamos aquí, Canal 15, Televisión de Alicante, con su programa Extraños en la Noche. Decirles que tienen siempre a su disposición un teléfono, es el 5 18 48 80. Quiéranse mucho.